Bueno, hola alumnitos de la Belgrano. Hoy vamos a hacer un video para explicar uno o dos ejercicios de la guía de archivo de texto. Vamos a partir con un modelo de programa que es el que está en la guía que les pasé, en la página 4, donde tenemos un esquema para leer un archivo de texto existente. Si revisamos, ya lo vimos en las clases anteriores, pero si revisamos en este ejemplo, tenemos usando la librería Java.io, vamos a utilizar un tipo archivo, un tipo reader y un tipo buffer reader, que eran los elementos que yo iba a necesitar para poder tener disponible la función readLine. Acá tenemos la declaración de archivo fr y br, que son las variables que voy a utilizar para leer. En el ejemplo que ustedes armen en su casa, deberían cambiar esta parte que es el path y el nombre del archivo. Yo tengo un archivo que se llama prueba.txt, que está dentro de la carpeta archivo, que está dentro del disco C. Ustedes acá deberían colocar la ubicación y el nombre del archivo que ustedes utilizan o que han creado con el bloc de notas o con el programa que utilicen para crear el archivo de texto. Recuerden que el try y el catch lo que hace es hacer el manejo de errores. Lo analizamos en la clase pasada. Básicamente yo estoy definiendo el archivo que voy a utilizar y las variables con las cuales voy a leer dicho archivo. Una variable de tipo string línea, que es donde voy a ir leyendo línea por línea, y un while que lo que hace es recorrer todo ese archivo. Mientras tenga líneas para leer, me va a ir guardando en la variable string línea la línea que va leyendo del archivo de texto. Adentro de este while yo debería colocar el procesamiento que voy a hacer con la línea que acabo de leer. A continuación del while, que sería cuando terminó de leer el archivo, debería colocar el procesamiento o los resultados que obtuve al recorrer dicho archivo de texto. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas líneas tiene mi archivo de texto, bien, voy a definir una variable del tipo entero. Vamos a llamarla contador de líneas, que arranque en 0. En la primera línea del while va a leer en línea si está disponible una línea, así que lo que yo voy a hacer dentro del while va a ser contar contador de líneas se incrementa en 1. Este while va a ir dando vueltas línea por línea, incrementando el contador de líneas. Cada vez que da una vuelta es porque encontró una línea para leer del archivo. Cuando salga del while, yo voy a tener que informar la cantidad de líneas es contador de líneas. Contador de líneas. Me falta una mayúscula acá. Bien. Si yo pruebo este programa, me dice las líneas son 8 en la salida. Porque el archivo tiene un conjunto de líneas que yo fui agregando para distintos ejemplos. En el primer ejercicio dice decir si en cada línea hay por lo menos una A. Creo que decía eso. Me voy a fijar.
leer un archivo de texto e informar si tiene por lo menos una letra A en cada una de las líneas. No debe importar si está en mayúsculas o minúsculas. Bien, el manejo de mayúsculas y minúsculas se lo dejo a ustedes porque ya lo vimos en el práctico anterior. Bien, yo voy a ir montando los distintos ejercicios sobre este esquema que acabamos de ver acá. ¿Cómo puedo saber yo si en todas las líneas tiene por lo menos una letra A? Bueno, una posibilidad podría ser ir contando las líneas en las cuales tiene una letra A y después comparar, por ejemplo, el total de líneas con la cantidad de líneas con A que encontró. Así que voy a agregar otro contador. No hay una única solución, vamos a ver 2 o 3 ahora. Voy a agregar otro contador que sea líneas con A, que voy a arrancar en 0. Líneas con A. Se me pasó un igual por acá. Entonces líneas con A igual a 0. Entonces yo arranco con el contador de líneas de mi archivo en 0 y con las líneas con A en 0. Leo la primera línea. Si entra el while significa que encontró una línea para leer. Me la cuenta. Y yo lo que podría hacer es saber si esa línea tiene una A o no. Si se acuerdan, en el primer ejercicio de la guía anterior habíamos visto cómo averiguar con los substring si había una letra dentro de un string, si había un string como substring de otro. Habíamos visto varias funciones del manejo de string. La línea que acabo de leer del archivo, que estaba guardada en la variable línea, es un string. Así que todas las cosas que se aplicaron antes se pueden aplicar sobre esa línea. No sé si se acuerdan que habíamos visto una función que era indexOf, un método de la clase línea que era indexOf, en la cual yo podría preguntar si línea punto, vamos a borrar así, línea punto, me aparecían todos los métodos disponibles para el tipo string, para esta variable. IndexOf tenía 4 tipos de IndexOf, uno en particular que era si yo colocaba un string, me decía si era substring y qué posición ocupaba de la variable línea. Entonces, IndexOf, yo voy a preguntar por la letra A, que es lo que pide el ejercicio. IndexOf me devolvía un entero con la ubicación de la letra A dentro del string línea, o -1 si o -1 si no estaba la letra A dentro de la línea. Entonces, yo por ejemplo podría preguntar si línea.indexOfA no es -1, o sea, si no es -1, ¿qué significa? Significa que encontró la letra A dentro de línea. Entonces yo podría decir que el líneas con A, líneas con A, se incrementa en 1. Recuerden que cuando, ya sea por el positivo o el negativo de un if o de cualquier bloque, si hay una sola sentencia, no necesito colocar llaves. Si la colocan, no está mal. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo dentro del while? Para la línea que acabo de leer, la cuento, porque es una línea del archivo. Y además me pregunto, si dentro de esa línea hay una A, o sea, si no es igual a -1, la cuento. ¿Cómo va a ir funcionando este programa? En cada vuelta del while, contador de líneas y líneas con A pueden seguir iguales, hasta que en un determinado momento haya una línea que no tiene A, entonces no va a incrementar el contador con A. A partir de ese punto no van a coincidir el contador de líneas con A. Después de que termina de revisar todo el archivo, o sea, después del while, yo podría comparar los dos contadores
dos contadores, contador de líneas si es igual a líneas con A. ¿Qué pasa si el contador de líneas es igual a líneas con A? Bueno, significa que todas tienen A. Y si no, else. Algunas no tienen A. Vamos a sacar, bueno, dejamos la cantidad de líneas en el archivo está. Bien, vamos a probar este programa. Me dice, algunas no tienen A. Yo en mi archivo a propósito coloqué líneas que no tienen A. Y la cantidad de líneas en el archivo es 8. Eso quedó del ejemplo anterior. Entonces, esta es una forma de resolver el problema 1. O una por lo menos que sería fácil de que se les ocurra de entrada. Otra posibilidad es, bien, yo podría suponer que de entrada voy a suponer que las líneas con A, que todas tienen líneas con A. Voy a definir una variable del tipo boolean que sea todas tienen. Todas tienen. Y voy a arrancar ese valor en true. Voy a arrancar todos en true. ¿Qué tiene en true? O sea, una variable booleana puede ser verdadera o falsa, true o false. Voy a suponer que están en true. Entonces, yo acá podría decir, si encuentro alguna línea, lo mismo con el index of de hoy, si encuentro alguna línea que sea igual a -1, a mí todas tienen, a la variable todas tienen A, o todas tienen, la voy a colocar en false. Acá estoy agregando la librería con los valores booleanos estándar para que me tome true y false como una variable conocida. Acá el igual es igual. Todas tienen con T, va a quedar mejor. A ver qué nos está gustando. Index of. Bien. Me dice que index of puede cambiarse por index contain, que también hace más o menos lo mismo. Entonces yo estoy cambiando la lógica de decir, bueno, supongo que todas tienen, lo coloco en verdadero y cuando encuentro una que no contiene, lo coloco en falso. Entonces acá ya no tengo dos contadores, yo tendría que preguntar por la variable que me dice si todas contienen o no, que es la variable booleana. Todas contienen. Entonces, si todas contienen, acá no es necesario colocar todas tienen. No todas contienen. Todas tienen. Acá no es necesario colocar igual a true, porque lo que busca el if es tener un valor booleano acá y todas tienen ya es un valor booleano. Entonces, si todas tienen es true, va a ejecutar este mensaje. Todas tienen A.
Si todas tienen es false porque encontró alguna línea dentro del while que el index of da -1, entonces va a decir algunas no tienen A. Esa es otra posibilidad. Las dos formas que vimos hasta ahora lo que hacen es ir hasta el final del archivo, leyendo línea por línea. ¿Qué pasa si yo ya sé en la primera, segunda, en las primeras líneas que hay una que no contiene A? El resultado, salvo que tenga que informar, por ejemplo, la cantidad de líneas o algo del total del archivo, yo podría terminar el procesamiento en cuanto encuentre una línea que no contiene A. ¿Cómo podemos hacer eso? Y modificando la condición del while, para que no solamente salga cuando llegue al final del archivo, sino que también salga cuando encuentre una línea que no cumple con esa condición. ¿Qué sucede? Si yo tengo que informar la cantidad de líneas del archivo, voy a tener que seguir hasta el final contando las líneas del archivo. Si no tengo que informar nada por el total del archivo, bueno, yo en cualquier momento puedo cortar este while, ya sea colocando un break acá cuando encuentre una línea que no cumple, o agregando en la condición una condición compuesta. Ustedes verán si con un i, con un o, que tenga en cuenta la variable booleana, todas tienen, por ejemplo. Y entonces el while saldría antes y yo ya sabría, no tengo que ir hasta el final para decir si todas tienen o todas no tienen. Esta es otra forma de hacerlo. ¿Se les puede ocurrir otra distinta? Espero que sí, y espero que todos propongan soluciones distintas. Bien. Esto sería dos formas o tres formas de hacer el ejercicio 1. Recuerden que ustedes tienen que agregar a esto el manejo de mayúsculas y minúsculas, como vimos o pueden ver en el video de los videos anteriores, porque dice que tiene que ser independiente las mayúsculas y las minúsculas, y pueden agregar el que corte antes del while para no ir hasta el final del archivo. Perfecto. El ejercicio 2 dice algo así como leer un archivo de texto, fíjense, eso sería el mismo esquema que hicimos hasta ahora, e informar la longitud y la línea más larga y en qué posición está. Perfecto. ¿Y en qué posición está? Como vimos, voy a borrar la parte de las A, voy a borrar el booleano voy a borrar la pregunta dentro del while, voy a borrar el if acá en la salida, dependiendo de si tiene o no tiene letras A. Volvemos al esquema original. Con el contador, hay que contar las líneas, a ver. Leer un archivo de texto, informar la longitud de línea más larga y en qué posición se encuentra. Bien. ¿Cómo hacíamos para buscar el más grande de una lista de números o de lo que sea? Bueno, lo que hacemos es tomamos una variable máximo o más larga o lo que sea para ir guardando el valor de la línea más larga. Yo voy a suponer que vamos a poner el máximo y vamos a arrancar en 0. Que la longitud máxima está en 0. Y que la posición, otro entero, porque me pide la posición en que se encuentra en el archivo, la posición, vamos a arrancar en 0 también. Después vemos si lo usamos, no lo usamos o cómo hacemos. ¿Tengo que contar las líneas? No las tengo que contar, así que voy a borrar el contador de líneas. Contador de líneas, lo sacamos. Entonces, fíjense que modifiqué el esquema de lectura de archivo que teníamos y lo vamos acomodando a nuestro ejemplo. Leo la primera línea. Cuando entra el while, lee la primera línea si está disponible. Si no llega a estar disponible, si el archivo no está o algo por el estilo, va a ir al manejo de errores
Pero bueno, supongo que ustedes el archivo lo crearon, que le pusieron líneas adentro. Y ahora vamos a analizar la longitud de línea de cada uno. Leo la línea. ¿Cómo sé yo si la línea que acabo de leer es la más larga? Y bueno, la tengo que comparar con la que hasta este momento considero que es la línea más larga. Entonces, para comparar, if, si la línea, punto, recuerdan la función len, que me devuelve la longitud de un string. Acá cuando ya leí en línea el archivo, en línea es del tipo string, así que puedo utilizar la función len que ya vimos. Si la línea es mayor que lo que yo considero el máximo hasta ahora, en este caso es 0, si es mayor, pueden colocar mayor o igual. ¿Cuál sería la diferencia entre mayor y mayor o igual después de procesar un archivo? Se los dejo como respuesta para ustedes. Entonces, si la línea es mayor o igual que el máximo, esa línea que estoy analizando significa que pasa a ser, voy a colocar llaves, esperen que este teclado, esperen que lo voy a pasar de idioma para que me coincida con lo que estoy viendo. Coloco una llave. Si la línea que estoy analizando es mayor que el máximo, significa que esa línea es la nueva máxima. Entonces, en máximo voy a colocar la longitud de la línea. La longitud de la línea. Para que cuando analice la próxima línea, me la compare con el nuevo máximo. Bien. Y si no es mayor o igual que el máximo, no tengo que hacer nada. Tengo que ir a leer la otra línea, la otra línea, la otra línea. El programa hasta acá, como lo hicimos, lo que me permite es obtener la máxima longitud de línea. Si yo lo corriera ahora, después de dar vueltas todo el while hasta que se termine el archivo, en máximo yo voy a tener la longitud máxima de la línea, que es uno de los datos que me está pidiendo el programa como resultado. Pero también me dice en qué posición está. O sea que yo también tendría que guardar la posición del máximo. Ahí van a ver por qué voy a hacer esto. Posición del máximo. Que vamos a arrancarlo en 0, como las otras variables. Entonces, este while va dando vuelta leyendo línea por línea, pero no me va controlando, no me va llevando las posiciones. Lee una línea, lee otra línea, lee otra línea. Cuando llega a cualquier línea no sabe cuántas pasaron, ni cuántas faltan, ni cuántas, y cuando termina no sabe cuántas eran. Para eso habíamos dicho que podíamos hacer un contador de líneas. Que arranque en 0, lee una línea y ese contador de líneas lo incremento. Entonces, eso lo teníamos hoy, lo borré, no tenía que haberlo borrado. El contador de línea lo que va a ir haciendo es llevando la cuenta de cuántas líneas van pasando a medida que doy vueltas en el while y cuando termino el while saber cuántas líneas tenía el archivo. Pero para el caso particular de este ejercicio, el contador de línea me va a permitir saber en qué posición está la línea que acabo de leer. Entonces, si la línea que acabo de leer es el máximo, guardo su longitud porque va a ser el nuevo máximo, pero además tengo que guardar en qué posición está ese máximo. La posición del máximo va a ser igual al contador de líneas. Entonces, cuando encuentre una línea que es más grande que el máximo, guarda su longitud para compararlas con las nuevas líneas y guarda la posición en donde encontró ese máximo. Este igual va dando vueltas. Fíjense que acá en el if sí coloqué llaves porque tengo dos líneas de comandos que tengo que ejecutar.
El while va a ir dando vueltas, va a ir contando en qué línea está leyendo. Cuando termine, yo voy a tener en máximo la longitud máxima y en la posición del máximo la posición en la cual la encontró. Entonces, a la salida del while, voy a borrar algunos espacios en blanco. A la salida del while, que es esta llave, yo debería informar cuál es la longitud máxima de línea y cuál es la posición que los tengo en la variable máximo y poxmax. La longitud máxima fue máximo y otro mensajito. Su posición fue postmax. Entonces, si ejecuto este programa, según el archivo que estoy usando de prueba, me dice la longitud máxima fue 40 y su posición fue 5. La forma de saber si está funcionando bien, ustedes lo comparan con su archivo. El archivo lo crearon ustedes, así que sabrá cuántas líneas tiene, cuál es la máxima que aparece y cuál es la posición del máximo. Esta sería la forma de resolver el segundo ejercicio. Se les puede ocurrir alguna otra manera, pero en este momento a mí no se me ocurre ninguna, así que sorpréndanme. Vamos a analizar el ejercicio 3. Dice, leer un archivo de texto y contar la cantidad de palabras que lo componen. En la guía anterior leíamos una línea y decíamos cuántas palabras la componen. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no tengo una sola línea. No tengo un solo string que leo, tengo muchas líneas. Entonces, si ustedes vuelven a la guía anterior y analizan cómo resolvieron ese ejercicio, ustedes, voy a borrar ahora lo de máximo, lo de la posición del máximo, el if, y está acá. Dejo el contador de líneas por si lo necesito. Entonces yo, cuando leo una línea, ¿cuál sería el procesamiento que tengo que hacer? Y bueno, tengo que hacer el mismo procesamiento que hacía cuando analizaba la cantidad de palabras de un string. Yo acá dentro de mi while voy a tener que hacer lo mismo que hice en la guía anterior para saber la cantidad de palabras de un string, que en este caso va a ser la cantidad de palabras de la línea que acabo de leer. Seguramente ustedes harán un for o utilizarán alguna función, algún método especial de string que le diga cuántas palabras tiene una línea, la forma que a ustedes se le ocurra para solucionar este problema. Acá ustedes van a tener que contar la cantidad de palabras de la variable línea. Pero acá yo no necesito saber solamente la cantidad de palabras de la variable línea. Yo necesito la cantidad de palabras de todo el archivo. O sea que cada línea que proceso, esa cantidad de palabras que tiene esa línea, la voy a tener que ir acumulando, sumándola, para saber el total del archivo de palabras. Entonces yo podría tener una variable del tipo entero que sea el total de palabras, que al principio arranca en 0. Leo la primera línea, cuento la cantidad de palabras que tiene esa línea y una vez que la cuento, ¿qué tengo que hacer? Al total de palabras tengo que sumarle la cantidad
de palabras de la línea. Acá me dice error porque no existe la variable cantidad de palabras de la línea. ¿De dónde la van a sacar ustedes esa cantidad de palabras de la línea? Y de esta parte, que es donde van a contar la cantidad de palabras de la variable línea. Entonces, el while va a seguir dando vuelta, va a buscar una línea nueva, va a contar la cantidad de palabras que tiene esa línea y la va a acumular en el total de palabras. Va a buscar una línea nueva, va a contar la cantidad de palabras que tiene esa línea y la va a sumar en el total de palabras. Así el while hasta que se termine todas las líneas de este archivo de texto. Y cuando salga del while, yo en total de palabras voy a tener la suma de las cantidades de palabras de cada línea de todo mi archivo de texto. Esa sería una forma de resolver el problema 3 de la guía. Lo que le tocaría a ustedes es probarlo, hacerlo funcionar, a ver si no hay ningún error en la lógica, en la sintaxis, en el funcionamiento de nuestro programa, como para que puedan arrancar a ir resolviendo esta nueva guía. Saludos, nos vemos con sus dudas y para las dudas que vayan surgiendo, dudas generales, armamos un nuevo video para analizarlo. Adiós.